Buenas noches, bienvenidas a su programa Victoriosa Luz Brillante con nuestra pastora Laura Moreno, que hoy no está con nosotros, pero les envía un caluroso saludo y muchas bendiciones. En esta noche me acompaña mi hermana Andrea, mi hermana Paola, mi hermana Lili Moxter y yo, su servidora Lili López. Y pues estamos muy contentas de estar aquí compartiendo con ustedes un tema que es importante para la mujer, ¿verdad? Que es de sentirse segura de sí misma. Una mujer que es segura de sí misma es una mujer que es libre, que manifiesta libertad al vestirse, al hablar, al moverse en actitudes, ¿verdad? Y mucha de esa libertad la ha adquirido como nosotras, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. Y queremos hablarles y compartir semillitas y perlitas que el Señor nos ha dado para que cada día de nuestra vida, cada una de nosotras las mujeres, pues crezcamos, ¿verdad? En gracias, en virtudes, en sentirnos seguras, ¿verdad? Porque una mujer segura, pues como repito, ¿verdad? Es una mujer que sabe quién es, que tiene identidad. Y la identidad, pues obviamente nos la viene a dar el Señor Jesucristo. Así es. Y una mujer que queremos tomar de ejemplo para partir de ahí en nuestro tema es la mujer samaritana. Cuando uno mira a esta mujer, ella fue una mujer que dice la palabra que tuvo 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Era una mujer que pues menospreciada por la sociedad, por lo mismo, ¿verdad? La situación de su vida. Seguramente esta mujer pues tenía una situación de pecado. Esta mujer también tenía situación de soledad, porque pues ella iba al pozo a horas donde las demás mujeres no iban, sino que iba sola, ¿verdad? Un tiempo donde no se iba a encontrar con nadie. Entonces nos damos cuenta que la mujer samaritana pues tenía inseguridades por las circunstancias que ella traía en su vida, ¿verdad? Que ella cargaba en su vida. Y cuando vino el Señor Jesús a ella, ¿verdad? Porque el Señor Jesús vino a ella y estaba en el pozo. Y el Señor le empieza a hablar, ¿verdad? Cosa que en ese entonces, créanme que era algo escandaloso. Entonces ahí vemos que el Señor Jesucristo, una de las obras maravillosas que ha hecho por nosotras las mujeres, es darnos identidad de hijas de Dios, dignidad, ¿verdad? Dignidad. Saber que somos amadas por el Señor. El amor es algo fundamental, porque el amor, ¿verdad?, que da firmeza, da respaldo, da fuerza, da seguridad, el saber. Una de las cosas que cuando nosotras venimos al Señor Jesucristo, es una palabra que se nos da: Dios te ama. ¿Verdad? Y cuando esa palabra llena del Espíritu Santo viene y nos da vida, viene y nos da seguridad y nos da alegría y nos da gozo y nos da protección, ¿verdad? Porque es una de las cosas cuando se revela, cuando eso se revela en nosotros, porque a veces como cristianos muchas personas aún están en Cristo y no se les ha revelado el amor de Dios, aunque el amor está allí y está presente y Dios los ama, pero a veces no se le ha revelado en su corazón y en su vida. Y cuando se revela, allí es donde empieza a fluir ese amor y empieza a ver esa libertad y empezar a agarrar esa identidad en Cristo y en Dios, ¿verdad? Amén. Así es, eso es lo que uno viene a experimentar en el Señor, ¿verdad? Esa seguridad que da el amor y la palabra, ¿verdad? La palabra, porque la palabra viene a afirmarnos. Muchas veces, ¿verdad? Nuestro pastor y nuestra pastora, ¿verdad?, nos ha enseñado que uno leyendo la palabra va a ir encontrando
su identidad, su llamamiento, el por qué estoy en esta tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no vienes a existir, sino que venimos a tener vida. Amén. Vida. Viene eso que da el Señor, de tu seguridad, ¿verdad? En ti primeramente, en tu persona, donde que muchas veces se nos dice que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, vemos que en la inseguridad se toman decisiones erradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos ver en la samaritana eso, que para tener 5 maridos, ella vamos a decir... Era como una persona insaciable, ¿no? No encontraba ahora sí que... Sí, no tenía identidad. No tenía identidad, no encontraba como esa satisfacción, no hallaba satisfacción en ningún hombre, pues por tanto tenía sus 5 maridos. Y eso es la base de no tener ese amor hacia nuestro Señor, de esa fe, de saber de que en la fe se encuentra todo. Como tú lo decías, hermana, la palabra va como puliendo nuestra personalidad en cierta manera, porque el Señor nos va haciendo libres. Una mujer cristiana, siempre y cuando sea libre. ¿En qué significa la libertad en una mujer cristiana? Segura de sí misma, saber que las personas que la rodean realmente la aman y que no van a estar, ay, esta persona está murmurando de mí, ay, no es que me habla, pero por detrás. No, es una persona segura que sabe de que la persona que tiene al lado es verdadera, sin permitir de que venga el enemigo, el Señor lo reprenda, a querer meter esa semilla. No tiene esa barrera donde no puede pasar. Eso es muy importante, porque ahí es cuando la fe, la actitud y depositar todo eso en Dios, esa es como la recompensa que el Señor nos da, la satisfacción y la llenura del Espíritu Santo no permite de que podamos sentir ninguna anomalía en nuestro carácter, en nuestro ser. Una mujer insegura puede ser envidiosa, puede ser egoísta, de que solamente quiere que todo se mueva alrededor de ella, ¿verdad? De que también, de que piense de que, por lo menos, un testimonio de que cuando yo estaba en el mundo, que aún no había llegado a los pies de Cristo, yo era una persona muy insegura de mi esposo, de que si mi esposo salía, y aún si mi esposo no estuviera haciendo algo, yo ya sentía que no, que si iba a ir para un tal lado y se le iba a presentar una mujer más bonita, de que si estaba hablando por su celular, entonces ya con quién estar hablando. Y eso es una parte de inseguridad, de no conocer el amor de Dios. Y la inseguridad atormenta. Wow. Porque eso es un tormento. Sí, es un tormento. Estar lleno de temores. La timidez, pues también hay caracteres, ¿verdad? Que son pues prudentes, más callados, más todo, pero realmente tiene una semillita ahí de temores. Y Dios no nos quiere con temores, Él nos quiere con que seamos libres. No, y no es la parte de, porque hay personalidades, ¿cierto? Hay una personalidad que es expresiva, y hay otra personalidad que tal vez no, que es más introvertida, pero el ser extrovertida o introvertida, eso no da como el ser segura de sí misma, porque a veces una persona se da a conocer como muy extrovertida, pero en sí, en su interior aún trae inseguridades, y por eso se quiere dar a conocer y ser aprobada. El querer ser aprobada por otras personas también es ser inseguro. El querer llamar la atención también es inseguridad. O sea que no tanto en la personalidad de ser extrovertido o introvertido, porque hay personas que son introvertidas porque no les gusta como... Son más calmadas, pero aún así son seguras de sí mismas. Pero también está aquellos de que también son introvertidos, pero es porque no son seguros de sí mismos, porque les da temor hablar, porque les da temor decir algo y tal vez no ser aprobado por otras personas. Entonces allí se tiene que la persona como definir y pensar en Dios y decir,
Señor, verdaderamente soy libre, no importante si soy extrovertido o introvertido, pero soy segura de sí misma, no necesito que me aprueben, que solamente tú eres aquel que puede aprobar mis hechos y lo que soy. Entonces es algo importante que cada persona debe como mirar eso, ¿verdad? Claro. Amén, amén. ¿Y tú, Lili, qué nos comentas? Pues, como Paola decía de que ella era una mujer así, o yo también puedo dar mi testimonio de eso. El Señor me ha hecho libre, me está haciendo libre cada día. Y sí, como decía, que a través de su palabra, porque cuando conocemos su palabra es la que viene a darnos identidad de realmente quién somos en el Señor. Y gloria a Dios por el Señor Jesús, porque Él vino a darnos una vida abundante, vino a darnos ese carácter que en Jesucristo lo encontramos, ese carácter de si antes me decían, no, pues tú no vales nada, y yo, ay, sí me lo creía, pero ahora yo sé quién soy en Jesucristo. El Señor nos ha venido a dar vida abundante, y gracias al Señor por su palabra, porque es su palabra la que nos afirma. Su palabra dice, su palabra que es medicina para nuestros huesos, Así es. para todo nuestro ser. Y pues es una bendición que el Señor Jesucristo haya venido a darnos valor, ¿verdad? A darnos ahora sí que ese carácter. El Señor ha venido a presentarnos esa ley espiritual que a través de su palabra nosotros nos metemos y indagamos. Y ahora sí que una de las cosas que yo le comentaba a mi pastora, que yo le decía, fíjese, pastora, que todavía a veces siento esto y esto, yo le decía, y ella me decía, tú tienes que ir a la palabra, porque sí, amén, la palabra es la que nos lava, la que nos limpia, la palabra es la que nos edifica, y también su palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y si no venimos a la palabra, no podemos estar en una iglesia, en un lugar, y ser mujeres todavía con muchos temores, no conociendo nuestra identidad, pero a través de su palabra y el decir amén a su palabra, adquirimos esa identidad, ese conocimiento, y Así es. buscando el rostro del Señor. Así es muy importante porque el Señor, la palabra, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos van a dar ese equilibrio que nosotras Amén. como mujeres necesitamos, porque una mujer segura de sí misma tampoco va a ir a hacer lo que ella quiere, ¿verdad? Esa mujer temerosa de Dios va a conocer Estatutos, exacto, reglas, sus límites, ¿verdad? Hasta dónde Dios me permite hacer qué cosa, o esto, a discernir, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo. Esa mujer segura de sí misma, créame que es una mujer que está siendo moldeada con el carácter del Señor Jesucristo. Esa mujer segura de sí misma sabe que ella es una ayuda idónea. Toda mujer, ¿verdad? Esa es nuestro principal sacerdocio, nuestro principal propósito, que somos mujeres que venimos a edificar. Amén. Y esa mujer segura de sí misma, porque su seguridad viene de Dios, su respaldo, sabe quién es el que la está respaldando, sabe por la palabra que dar el consejo a sus hijos, aún al esposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa mujer recibe el consejo de lo alto, ¿verdad? Que es verdaderamente la sabiduría de lo alto, porque esa mujer segura de sí misma es porque tiene temor de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que el principio de la sabiduría es temer al Señor. Entonces esa mujer se deja instruir por Dios, ¿verdad? Se deja moldear. Esa mujer sabe, se humilla y sabe recibir el consejo, ¿verdad? Así como
como la reina Esther, ¿verdad? Cuando estaba siendo preparada para el reinado, ¿verdad? Como doncella, y para poder ser aprobada como reina, ¿verdad? Créame que tenía que cumplir por ciertos requisitos, ¿verdad? No nada más, porque ella, Esther, era una mujer bella, tenía una belleza física, pero también tenía una belleza interior, una integridad, ¿verdad? En su ser, porque aprendió a ser instruida primeramente por su tío Mardoqueo. Y cuando fue llevada al palacio, ¿verdad? Con las demás doncellas, ella se humilló y aprendió a recibir consejo del eunuco, ¿verdad? A saber qué consejo me das para agradar yo al rey. Ella siempre fue muy obediente y en la palabra de Dios dice que en la obediencia hay bendición. Y ella fue tan obediente que pudo llegar al reino. Ella fue reina, pero aún así, siendo reina, ella nunca puso su reinado, por decirlo así, en altivez. Ella siempre guardó su corazón con humildad, pero era muy segura de sí misma. Aún cuando se presentó al rey, puso en ayuno a sus doncellas y al pueblo, pero ella se presentó segura. ¿Pero por qué estaba segura? Porque sabía que Dios la estaba respaldando. Ella puso su seguridad en Dios y ella sabía para dónde iba y qué era lo que iba a pasar sin dudar, porque sabía que Dios la respaldaba. Y aún siendo reina, ella nunca utilizó ese reino para menospreciar, porque eso es otra cosa, de que la persona segura, porque hay de seguridades, hay una persona segura que quiere ser activa y quiere menospreciar y quiere ver a las personas. Esas son las personas que es una persona seguras, insegura, pero quiere como apantallar una seguridad que no hay en su interior, haciéndole daño a los demás. ¿Por qué? Porque quiere creerse que es mucho. En cambio, la reina Esther siempre fue muy sencilla, muy humilde, muy sometida. Siempre tuvo esa seguridad en Dios, y esa es la seguridad de Dios, con humildad, con siempre someterse. Fue muy sabia Esther, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así es, porque realmente nosotras, como hijas de Dios, aprendemos a no defendernos, porque sabemos que Dios es el que nos va a defender, ¿verdad? Como ahora sí que se nos tiene que ir eso peleonero, ¿verdad? O de sacar las uñas, diría nuestra pastora. ¿Por qué? Porque la seguridad de una mujer, ¿verdad?, tiene que estar en Dios, tiene que estar establecida en Dios. Confiar es acto de fe, de decir: Señor, tú me amas, tú me conociste antes de que estuviera en el vientre de mi madre, tú me llamaste, me conociste por nombre, ¿verdad? Entonces es un acto de fe, y la fe respalda, ¿verdad? Respalda, la fe nos respalda. Y el Señor, créanme que no va a respaldar a una mujer que anda en envidias, que anda en manipulación, ¿verdad? En crítica. El Señor no va, porque eso no nada más es pecado, mañas, son espíritus. Son espíritus, por eso decimos, ¿verdad?, que no vienen de Dios, porque el Espíritu de Dios es amor, ¿verdad?, es paz, es gozo, todo lo bueno, es autoridad, lo agradable. Exacto, lo agradable, lo perfecto viene de Dios. Por eso nosotros declaramos, ¿verdad?, que una mujer segura de sí misma es porque ha sido liberada de todas esas cosas, de todas esas garrapatas, mañas, como quiera usted llamarle, ¿verdad? Y eso es algo bello, porque a eso vino el Señor Jesús, a traer libertad a la mujer, porque Él quiere que, dice en Isaías, ¿verdad?, que levántate, porque la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Entonces, Dios nos quiere mujeres, hijas de Dios, amadas,
seguras. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestar esa gloria en cada una de nosotras. Y eso es algo precioso, ¿verdad, Andrea? ¿Verdad, Pa? Eso, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que esa luz que brilla, ¿verdad? Porque el Señor nos llama que somos luz del mundo. Entonces esa mujer que es alabada por el esposo, alabada por los hijos, sabe que esa alabanza se la tiene que dar al Señor, porque Él es el arquitecto de esa vida. Él es el que ha hecho, ahora sí, pulido esa alma. Él es el que ha trabajado esa vida, y Él quiere, ¿verdad?, que esa gloria, ¿verdad?, se manifieste a través de la mujer. Así es. Así es. Y hay muchas mujeres que relata la palabra de Dios, y creo que las relata con un propósito, ¿no? Amén. Y es el propósito de edificarnos a nosotras como mujeres, a mirar lo que Dios depositó en ellas, y lo que ellas fueron en Dios, lo que ellas fueron mujeres que siempre se movieron en seguridad, en amor, en libertad, pero siempre fue, como decíamos al principio, todo lo que ellas empezaron fue con el temor a Jehová, ¿no? Cuando hay un temor a Jehová, cuando empieza ese principio de sabiduría y abrirse el entendimiento. Y una mujer que me llamaba mucho la atención a mí fue Débora, que es una mujer que fue una jueza en Israel. En medio de tantos hombres, ella fue la única jueza. Y dice que los israelitas, siempre que se veían como acorralados, ellos siempre le pedían ayuda a Dios, y Dios siempre les daba un líder, y a eso se les llamaba jueces. Y ella fue una jueza de Israel que ella todos los dones que Dios le había dado los depositó para el servicio de su pueblo, ¿no? Y fue algo que me impresionó, porque a pesar de que fue en medio de muchos hombres y ella era casada, ella primero fue sujeta a su esposo y fue sujeta a Dios. Siempre ella estuvo dependiendo de la voz de Dios, y eso le hacía estar segura de sí misma, estar segura de que cada vez que ella hablaba, iba a hablar en sabiduría, iba a hablar en cómo hacer que el pueblo siempre estuviera bajo el propósito de Dios, ¿verdad? Y también dice que ella no solamente fue una mujer con identidad de su liderazgo, sino que siempre se movió en ese propósito. Ella sabía a qué Dios la había traído, y eso es lo que Dios quiere y hace en nosotras, ¿no? Cuando hay esa seguridad, ese propósito que ya cada una tenemos, empieza a manifestarse y empezamos a trabajar en ese propósito que Dios nos ha traído, y no como estar mirando lo de las demás, o me gusta como ella es, o me gusta la forma de ser de ella, o me gustaría lo que esta persona tiene, o me gustaría. No. El ser segura de sí mismo es saber su propósito en Dios y moverse bajo ese propósito. Amén. Todos los propósitos, cada uno tenemos un propósito diferente, y cada propósito es bonito en su manera. Tal vez uno puede resplandecer más que otro, pero no importa a la luz de los hombres, ¿no? Porque a la luz de Dios todos los dones y todos los propósitos se resplandecen. Y cuando estás bajo ese propósito de Dios y caminamos en ese propósito, esa seguridad en sí misma es grandiosa, porque no solamente amamos a Dios, sino que Dios nos enseña a amarnos a nosotras mismas, porque es importante amarse a uno mismo bajo el propósito de Dios, y porque cuando una persona no se ama a sí misma, no tiene identidad. Y no funciona. No funciona, o sea, funcionar en su función, ¿verdad? Como, vamos a decir, una esposa, ¿verdad? Que tiene una función de edificar, de fortalecer, de tantas cosas, ¿verdad? Como ayuda idónea. A veces la inseguridad la hace quiere opinar algo, pero se queda callada, porque se limita, exactamente, se queda callada, ya sea porque
la vayan a regañar o le vayan a decir eso, no importa, temores. Aunque reciba, vamos a decir, una respuesta negativa, no por eso se va a echar para atrás o se va a deprimir o se va a echar a llorar. No, está bien, no, it's okay, yo sigo adelante, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotras vayamos de aumento en aumento, que vayamos de gloria en gloria hasta alcanzar el propósito del varón perfecto en Dios, ¿no? Que es Cristo. Así es. No, y cuando yo pienso que cuando una mujer es segura de sí misma, como decía Andrea, no tiene que ir, ay, voy a ver qué, no, uno tiene que venir delante de los ojos del Señor y buscar, y ahí en su presencia buscar al Señor, y Dios mismo te va a dar esa gracia, y Dios mismo te va a dar ese favor, y Dios mismo va a hacer que tengas favor para con todas las personas y te vean de la forma que Dios te mira. Y entonces ya uno no va a necesitar andar buscando, sino que buscar primeramente pues el rostro del Señor. Y también una mujer segura es con sabiduría, aprende del don de las otras personas, ¿verdad? Sin envidia. Si mi hermana tiene un don bonito que Dios le ha dado, pues qué bonito también aprender de ese don. Amén. Pero aún sabiendo su identidad, conociendo su identidad, conociendo y aprendiendo de los otros dones que Dios le ha dado a las otras personas, ¿verdad? Y una mujer que me gustaba lo que comentabas, Pau, quisiera añadirle un poquito, que si hay mujeres, ¿verdad?, que son seguras de sí mismas, o sea, que se mueven y qué sé yo. Es algo precioso. Amén. En las manos del Señor. Amén. Porque esa mujer, el Señor le va a dar capacidad de ayudar a todas esas demás mujeres a ser sanadas, a ser levantadas, a ser liberadas, a sentirse ayuda, ¿verdad? De tal forma que el equilibrio, ¿verdad? No estés tan activa, pero tampoco estás hasta abajo, ¿verdad? Y el suelo, sino que el equilibrio, exactamente, que es donde Dios nos quiere, ¿verdad? Que en esa mansedumbre que solamente el Señor nos puede dar y aprendemos de Él, porque Él es el maestro, Él es el divino maestro. Bueno, pues en el consejo, ¿verdad? Hablando de todo esto, creo que la cura, ¿verdad? Una de las curas, ¿verdad? Para medicina, ¿verdad? Una medicina, vamos a llamarle así, de la inseguridad, es que nos empapemos del amor de Dios. Amén. Sí, porque conocer el amor de Dios, que Dios es amor, o sea, que Él es en esencia, que es lo que una de las cosas que va a permanecer para siempre, ¿verdad? Es el amor, porque amén. Dios es amor. Y todo lo que Él ha hecho por nosotros, darnos un Salvador, darnos redención, darnos regalos, bendición sin límites, es porque nos ama. Entonces, te invitamos, ¿verdad?, que si ya conoces al Señor Jesucristo, pues sigas creciendo en ese amor, porque el amor tiene las virtudes de Dios. Él no es envidioso, Él no es celoso, Él no es egoísta, Él es jactancioso, Él es perfecto, ¿verdad? Y te invitamos, ¿verdad?, que sigas escuchándonos cada martes, ¿verdad? Nos vemos el próximo martes. Recibe muchas bendiciones en esta noche y nos vemos para la próxima. Dios les bendiga.